Miren, el día de ayer en Los Angeles Times, que es lo que están ustedes observando, salió publicado un artículo, que desde el título me parece que es bastante exagerado, la escasez de gasolina, dos puntos, y luego la pregunta, ¿no? Una crisis autoinfligida por el nuevo presidente de México, autoinfligida, es como si tú te hicieras una herida, ¿no? Te cortaras tú mismo para provocarte, no sé, daño. A ver, no estoy de acuerdo con la forma en que se redacta el artículo, sin embargo, dice cosas interesantes, ¿no? Hay por ahí algunas voces de expertos en seguridad, algunos gobernadores, no sé, que dicen cosas interesantes, pero me parece que el diagnóstico que se hace sobre una crisis autoinfligida, me parece en serio que es erróneo, porque esto es como si llevaran a la gente a pensar que no había un problema. No, indudablemente había un problema. O sea, el problema del robo de combustible en México es gravísimo. Desafortunadamente, también como dice este artículo, me parece que la estrategia no fue la correcta. Y algo más, que es lo más grave, pónganle atención a la última frase de este artículo. Dice más o menos así: menos de 6 semanas después de asumir el cargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta a una crisis que él mismo ocasionó, que él mismo hizo. Es lo que yo les digo que no estoy de acuerdo. Una que amenaza con recortar su popularidad y empeorar la economía ya lenta de la nación. Un déficit de gasolina derivado de su decisión de cerrar las tuberías para combatir el robo de combustible ha dejado a cientos de estaciones de servicio cerradas. Pues sí. Y ha provocado que las líneas de gasolina se bloqueen, provocando otra vez la desesperación entre los ciudadanos en gran parte del país. Dominando las noticias que hay, las noticias aquí, hay imágenes de personas en sus vehículos que hacen cola para comprar gasolina. En algunos casos, los automovilistas que esperan durante la noche en las estaciones de servicio con la esperanza de que las instalaciones puedan abrir. Algunas protestas dispersas, bloqueos de carreteras se han desatado en un país donde el petróleo se considera un componente esencial del patrimonio nacional. Hace 2 años, las alzas en los precios de la gasolina provocaron disturbios y saqueos. Pues sí, el famoso gasolinazo, ¿no? Los nervios se están desgastando de nuevo y los líderes empresariales nerviosos están advirtiendo de un daño a largo plazo en una economía inmersa en un modo de crecimiento lento. La policía está escoltando camiones de combustible en la Ciudad de México, mientras que miles de soldados han sido enviados para vigilar refinerías, depósitos de combustibles y otras infraestructuras energéticas que enfrentan amenazas de sabotaje de bandas organizadas de ladrones de combustible. Luego viene aquí uno de los primeros dichos, ¿no? Ahora nos formamos por la gasolina, dijo alguien, ¿no? Y espero que en el futuro no estemos en la línea, formados en la cola para comprar pan, azúcar, leche, dijo Julia Rendón, de 41 años, una agente de bienes raíces que se encuentra en una fila de gasolina en la capital. Esta situación es muy preocupante y espero que no nos convirtamos en otra Venezuela. Yo les decía el otro día que difícilmente esto va a suceder. Mientras se elogió por perseguir a los especuladores de combustible del mercado negro, López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de diciembre con un índice de popularidad del 65% o más, ha sido ampliamente atacado por cerrar abruptamente las tuberías sin un plan de distribución alternativo efectivo, y esto me parece que es cierto. Eso dejó a gran parte del país sin gasolina, aunque él insiste en que no hay escasez, solo un cuello de botella temporal. A mí me parece que aquí sí tiene la razón el artículo, porque no había un plan alternativo eficiente para no provocar el desabasto. Pudieron haberlo planeado con más tiempo y después tomar la decisión de cerrar los ductos, pero una vez que tuvieran establecido un sistema eficiente de distribución de todos los combustibles, ¿no? Eso creo yo. Dice el artículo, es una decisión
magnífica combatir el robo de combustible, escribió Alejandro Hopp, analista de seguridad y columnista del periódico El Universal, pero no a cualquier costo. No poner a regiones enteras del país al borde de la parálisis, no generar una psicosis colectiva que amenace la estabilidad social y la marcha de la economía. Pues parece que también estoy de acuerdo en esto, ¿no? Los críticos, durante mucho tiempo escépticos de la agenda, dice ahí, populista y de izquierdas, pues populista sí, de izquierdas no creo, de López Obrador, han descrito el episodio como las acciones apresuradas y mal planificadas de un presidente conocido por su obstinación y creencia casi evangélica en la rectitud de sus decisiones. La crisis en el suministro de gasolina es solo la primera de muchas que vendrán, dijo Jorge Suárez Vélez, economista, en el periódico Reforma. Los políticos de oposición han aprovechado la oportunidad para atacar a un presidente que fue elegido en forma aplastante el año pasado y ahora controla efectivamente a ambas cámaras del Congreso mexicano, lo que lo convierte en el líder más poderoso del país en una generación. Damos la bienvenida a la batalla contra el robo de gasolina, dijo a periodistas el delincuente Silvano Aureoles, jefe de plaza del cártel del gobierno del estado occidental de Michoacán, a periodistas, pero no a costa de cerrar la economía y causar problemas peores. El remedio nos está costando más que la enfermedad. No estoy de acuerdo con esto, o sea, el robo a combustibles está perfectamente documentado, ¿no? Son decenas de miles de millones de dólares al año. Esto sí está provocando pérdidas, indudablemente así es, pero no es más caro el remedio que la enfermedad, eso que ni qué, mejor ponerle un fin ahora, aunque está pésimamente manejada la estrategia, a que se siga desangrando Pemex, que lo poco que queda del patrimonio nacional, lo poco, porque vendieron la gran parte, pero bueno, continúo. Por su parte, López Obrador se ha negado a proporcionar un calendario para la reapertura de tuberías. Él ha instado a los automovilistas a que no llenen los tanques sin necesidad o que hagan compras de pánico en las gasolineras, al mismo tiempo que alientan a las personas a denunciar el robo de combustible. Dice el artículo, vemos quién, más bien, son las palabras de él, vamos a ver quién se cansa primero, vamos a ver quién retrocede primero, vamos a ver quién se cansa primero, dijo el viernes a los reporteros un típicamente combativo López Obrador que lanzó un desafío a los ladrones de combustible, porque vamos a evitar que se roben la gasolina. El presidente ha prometido una transformación nacional, ha hecho de la lucha contra la corrupción su prioridad número 1 y ha señalado el robo de combustible, lo que, según las autoridades, implica una alianza entre el crimen organizado y los cómplices, incluidos políticos, policías, empleados y contratistas de petróleos mexicanos, Pemex, el gigante de la energía del Estado. La paradoja, es curioso, la paradoja de una nación en la que el presidente insiste en que hay abundantes reservas de combustible. 2 puntos. Tenemos suministros a largo plazo, dijo repetidamente López Obrador, pero donde las filas de gente formada para comprar gasolina se han convertido de repente en la norma. Es una ironía que los mexicanos no pierden, dice. Sin gasolina, dice una persona, esto también es importante porque hay gente que la está padeciendo y en serio. Un taxista, por ejemplo, este señor, sin gasolina no tengo forma de ganarme la vida y alimentar a mi familia, dijo Arturo Díaz, de 54 años, un taxista que había estado esperando 2 horas en la Ciudad de México para llenar el tanque de su auto. Si no puedo encontrar gasolina aquí, la compraré en el mercado negro. No puedo perder más días sin trabajar. La crisis surgió de la decisión del presidente a fines de diciembre de cambiar el proceso nacional de distribución de combustible en un intento por reducir el robo masivo de combustibles, que según el gobierno representó una pérdida de 3,000 millones de dólares el año pasado para Pemex, un montón de dinero. Es que suena fácil decir 3,000 millones de dólares, ¿no? Es más o menos la mitad de lo que cuesta una elección en México, ¿no? Suena fácil. Gran parte del robo
proviene de bandas criminales organizadas conocidas como huachicoleros, que se conectan sistemáticamente a las tuberías, desviando el producto para venderlo en el mercado negro. El problema de larga data ha empeorado en los últimos años, lo que se traduce en tiroteos ocasionales entre ladrones de gasolina bien armados y autoridades. El año pasado, Pemex detectó más de 12,500 tomas ilegales de tuberías, casi 4 veces más que en 2014. Para poner fin a la escalada, bueno, a los robos de los guachicoleros, dicen los expertos, más bien dice, pero poner fin, perdón, dicen los expertos, puede ser tan difícil, y esto es lo alarmante, puede ser tan difícil como desmantelar los cárteles de la droga que dominan gran parte del país. Y esto es cierto, porque de hecho hoy está publicado en Milenio un artículo muy bueno de Diego Enrique Osorno que se titula algo así como, ay Dios mío, como a ver, aquí lo tengo, déjenme se los pongo para no. Robar a Pemex es más redituable que ser Z. Y habla, así se llama el artículo, es una entrevista que hizo Diego Enrique Osorno hace unos años a un guachicolero, y que dice que él trabajaba con los Zetas y que de repente lo reclutaron para esto del guachicoleo y que le conviene mucho mejor que estar, es más, incluso dice que hasta le queda tiempo libre. Entonces, poder detener esta mafia del robo de combustibles va a estar bien cabrón. Yo por ahí le dejaba un comentario, de hecho, en la publicación del artículo cuando él lo puso en su Twitter, que si no se tratará de la nueva guerra contra los guachicoleros, que sería la segunda parte de la guerra contra las drogas iniciadas por Calderón. O sea, ya tenemos al nuevo enemigo, ¿sí me explico? El nuevo enemigo son ellos y esa es la justificación para militarizar el país, porque Calderón se buscó su enemigo, el mismo que tuvo Peña Nieto. Probablemente este sea el nuevo enemigo del gobierno actual y eso me parece muy, muy grave. La extensa red de oleoductos de México atraviesa zonas aisladas donde los ductos son blancos fáciles para las pandillas, algunas, y esto es interesante también, vinculadas a las redes de narcotraficantes con conocimientos especializados sobre cómo aprovechar los ductos. Se dice que el robo de combustible y las ventas de gasolina en el mercado negro sustentan comunidades enteras en estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo. A finales de diciembre, el gobierno trasladó gran parte de la distribución de gasolina del país por carretera, donde los camiones cisterna, menos vulnerables al robo que los ductos, transportaban gasolina a las estaciones de servicio. El punto del cierre del ducto, dijo el presidente, era identificar fugas. Más bien, el motivo del cierre del ducto era el identificar fugas y puntos vulnerables en la red. Sin embargo, no había suficientes camiones cisterna listos para cubrir el volumen de combustible que normalmente se movía a través de tuberías. Este hecho esencial se pasó por alto y sigue siendo una fuente de crítica en la prensa y en las redes sociales. Lo más increíble de la crisis del suministro de gasolina es que se genera automáticamente. Escribió Mario Campos, profesor de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, en Twitter. Y luego hizo una pregunta. ¿No se le ocurrió a nadie en el equipo del presidente que tenían que resolver el problema de distribución antes de cerrar las tuberías? No se les ocurrió, de verdad, no se les ocurrió. El fin de semana pasado, la escasez de gasolina comenzó a surgir en lugares como el estado de la costa del Pacífico de Jalisco, el centro de fabricación de automóviles de Guanajuato y el estado del Golfo de Tamaulipas. La escasez pronto se extendió a otros estados y al área metropolitana de la Ciudad de México, hogar de unos 25 millones de personas. El presidente ha enviado más de 4,000 soldados para proteger las rutas de suministro, las refinerías y otras instalaciones de Pemex. Las autoridades han acusado a las pandillas de combustible de sabotear la infraestructura de Pemex, que es lo que ha dicho últimamente López Obrador. Pero una vez que se vuelvan a abrir los ductos, lo que inevitablemente
harán, dicen los expertos, ya que no hay una alternativa rentable, no hay suficientes tropas y policías para defender casi 1000 millas de ductos contra los explotadores ilegales. Los soldados no pueden quedarse para siempre y es demasiado caro usar camiones cisterna, escribió en Twitter Gonzalo Monroy, un asesor de energía. Vamos a volver a las tuberías y una vez más ellos, los guachicoleros, los ladrones, los atacarán, los pincharán, los punzarán, los golpearán. Es un juego perpetuo del gato y el ratón. Y luego, bueno, ahí comenta que colaboró Cecilia Sánchez en la oficina de la Ciudad de México del Los Angeles Times. Bueno, este es el artículo, me parece en algún sentido acertado, en otras cosas exagerado. El título me parece exagerado, ¿no? Porque es como aseverar que no había una crisis, que no había problema y que López Obrador provocó el problema, y no es así. El problema existía, el robo de combustible nos pega a todos. El problema es que no supieron, no planearon una estrategia correcta para poder hacer esto, de cerrar los ductos sin tener un plan de distribución adecuado. Y vean lo que hay ahorita en el país, todo mundo hablando de que no hay gasolina. Pero bueno, ahí se los dejo, compas, saludos.